Hola Dilcia, qué gusto poder saludarte. Tal y como te lo comenté por correo electrónico, es posible realizar todas las consultas en nuestra base de datos siempre y cuando hayamos habilitado macros. De lo contrario, nuestra base de datos no funcionará. Te explico cómo funciona. Abrimos nuestra base de datos y en la parte superior del Excel nos va a aparecer un mensaje de advertencia en el cual nos dice que si queremos habilitar el contenido. Si nosotros realizamos consultas sin habilitar el contenido, por ejemplo Oxfam, vemos lo que podemos ver es que no funciona la base de datos. Por lo tanto, para poder utilizarla correctamente tenemos que dar clic en habilitar contenido. Una vez que hemos hecho esto, nuestra base de datos funcionará correctamente. Oxfam, nos aparecen los proyectos filtrados exclusivamente de Oxfam. Si queremos hacer una búsqueda más específica y, por ejemplo, queremos buscar los proyectos de Oxfam en Cuba, vemos que la base de datos nos filtra exclusivamente 3 proyectos que Oxfam está implementando en Cuba. Pero si queremos todavía ser más específicos, si queremos ver los proyectos en Cuba con respecto al riesgo, gestión de riesgo por ejemplo, nos damos cuenta de que la base de datos nos filtra exclusivamente 2 proyectos en Cuba implementados por Oxfam. Eso es todo, esa es la manera en la que tenemos que utilizarlo. En caso de que queramos hacer otra consulta, lo único que tenemos que hacer es borrar los 3 criterios de búsqueda y apretar el botón que dice borrar y reiniciar búsqueda. Y podemos empezar nuevamente. En caso de que el mensaje de advertencia no aparezca, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Abrimos la base de datos, nos vamos a archivo y en esta pestaña nos aparece un botón que dice habilitar contenido. Simplemente damos clic habilitar contenido, nuevamente clic izquierdo en habilitar todo el contenido. Y listo, nuestra base de datos estará funcionando. Bueno, Dilcia, pues cualquier duda al respecto, con mucho gusto estoy a tus órdenes y seguimos en contacto. Espero que el video haya sido de tu agrado. Un abrazo. Hola Dilcia, qué gusto poder saludarte. Tal y como te lo comenté por correo electrónico, es posible realizar todas las consultas en nuestra base de datos siempre y cuando hayamos habilitado macros. De lo contrario, nuestra base de datos no funcionará. Te explico cómo funciona. Abrimos nuestra base de datos y en la parte superior del Excel nos va a aparecer un mensaje de advertencia en el cual nos dice que si queremos habilitar el contenido. Si nosotros realizamos consultas sin habilitar el contenido, por ejemplo Oxfam, vemos lo que podemos ver es que no funciona la base de datos. Por lo tanto, para poder utilizarla correctamente tenemos que dar clic en habilitar contenido. Una vez que hemos hecho esto, nuestra base de datos funcionará correctamente. Oxfam, nos aparecen los proyectos filtrados exclusivamente de Oxfam. Si queremos hacer una búsqueda más específica y, por ejemplo, queremos buscar los proyectos de Oxfam en Cuba, vemos que la base de datos nos filtra exclusivamente 3 proyectos que Oxfam está implementando en Cuba. Pero si queremos todavía ser más específicos, si queremos ver los proyectos en Cuba con respecto al riesgo, gestión de riesgo por ejemplo, nos damos cuenta de que la base de datos nos filtra exclusivamente 2 proyectos en Cuba implementados por Oxfam. Eso es todo, esa es la manera en la que tenemos que utilizarlo. En caso de que queramos hacer otra consulta, lo único que tenemos que hacer es borrar los 3 criterios de búsqueda y apretar el botón que dice borrar y reiniciar búsqueda. Y podemos empezar nuevamente. En caso de que el mensaje de advertencia no aparezca, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Abrimos la base de datos, nos vamos a archivo y en esta pestaña nos aparece un botón que dice habilitar contenido. Simplemente damos clic habilitar contenido, nuevamente clic izquierdo en habilitar todo el contenido. Y listo, nuestra base de datos estará funcionando. Bueno, Dilcia, pues cualquier duda al respecto, con mucho gusto estoy a tus órdenes y seguimos en contacto. Espero que el video haya sido de tu agrado. Un abrazo.